Como hicimos anteriormente, vamos a hacer una breve explicación de la anatomía y la biomecánica del tobillo. En este caso, vamos a arrancar hablando sobre cuáles son, qué articulación forma el tobillo. Tenemos el malleolo tibial, tenemos el astrágalo y el malleolo peroneal. Bien. Después, los ligamentos que conforman estas articulaciones están el ligamento tibio-fibular anterior, ligamento peroneo calcáneo, ligamento peroneo astragalino posterior y el anterior. Ese es de la parte externa del tobillo. Y de la parte interna tenemos el ligamento del tobileo. Eh, Después, los músculos que forman parte de los movimientos del tobillo tenemos. En la parte posterior vamos a nombrar el gemelo y el sóleo. Y de la parte anterior tenemos el peroneo largo, peroneo corto y el extensor del dedo gordo. Son para nombrar simplemente algunos. Bien, como pueden ver en la imagen, en el video, el tobillo puede hacer un movimiento de flexión y dorsiflexión y una extensión o flexión plantar. Eh, y seguimos con este. Y el siguiente movimiento que puede realizar la articulación justamente tibio-astragalina, después tenemos la inversión y la eversión, en los cuales en estos dos movimientos es lo que recurrentemente pasan los diferentes tipos de esguince. Por un lado tenemos el desgarro del ligamento deltoideo realizando la eversión y por otro lado tenemos el desgarro del ligamento peroneo calcáneo por un lado y el ligamento peroneo astragalino anterior realizando el movimiento de inversión. Hay que tener en cuenta que estos tipos de lesiones se producen debido a una alta tensión o carga mecánica que justamente ocurre. Factores de riesgo a tener en cuenta. Por un lado tenemos las lesiones previas, justamente si el sujeto es recurrente a esguinzarse o si ha tenido otro tipo de lesiones que llevó a este tipo de esguince. Por otro lado, tenemos la musculatura periarticular, que esto hace referencia a la musculatura local o alrededor justamente que rodea la articulación, la cual puede estar debilitada, puede estar inhibida. Entonces ahí es donde entramos nosotros y a través de diferentes planes o estrategias poder justamente activar este tipo de musculatura. Luego seguimos con la carga mecánica del peso corporal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el manejo de nuestro propio peso corporal, el cual muchas veces debido a la inactividad física, al sedentarismo, pasa que recurrimos a este tipo de lesión debido justamente a una falta de propiocepción, estabilidad o flexibilidad justamente de la zona. Y por último, tenemos la coordinación y la técnica, en la que nos referimos más que nada a un ámbito deportivo en el que justamente ocurren este tipo de lesiones a altas velocidades dentro de este ámbito. Bien. Ahora vamos a hablar sobre rodilla, particularmente de la lesión de ligamentos cruzado anterior. Como hemos dicho anteriormente, es necesario comprender la anatomía y la biomecánica de la articulación para poder analizarla y así diseñar un programa de entrenamiento para la prevención de la misma. Bien, la rodilla está conformada por 4 huesos, el fémur, sobre ella está la rótula y por debajo se encuentra la tibia y el perone. Bien. La estabilidad funcional de la rodilla está integrada por 4 ligamentos: el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. Una lesión de estas estructuras suele provocar alteraciones en la estabilidad biomecánica y funcional de la rodilla. Hablando precisamente del ligamento cruzado anterior, esta es una estructura intraarticular que se origina en el cóndilo femoral exterior y se inserta en la espina intertibial medial.
como funciones tiene la de limitar la traslación anterior de la tibia sobre el fémur, es decir, evitar ese movimiento excesivo de la tibia hacia adelante. Además, limita en menor medida la rotación interna de la rodilla y el varovalgo, sobre todo cuando la rodilla soporta una carga. Limita la rotación interna de la rodilla, sobre todo cuando ésta se encuentra en extensión. Limita la hiperextensión y tiene una importante función propioceptiva. Bien. ¿Voy? Sí, no, faltaba lo del músculo. Los músculos implicados. Los músculos estabilizadores activos que están implicados en la rodilla son el grupo muscular cuádriceps y el isquioperoneo tibiales. Los isquioperoneos. Bueno, pasando al mecanismo lesional del ligamento cruzado anterior, acá podemos ver la articulación en una funcionalidad normal. Vemos cómo es un ligamento interarticular, es decir, no se ve. Acá vamos a ver el mecanismo lesional que generalmente se da con el fémur cuando se va a rotación interna y la tibia queda estática o se eversiona. En general podemos observar que en un 70% las lesiones de ligamento cruzado anterior se dan sin un contacto directo, es decir, por este mecanismo que vemos acá, donde, como dijimos, se da un valgo dinámico en el plano sagital y transversal al mismo tiempo, y el tobillo puede estar en eversión o fijo. Cuando está fijo, en general se da por traumatismo, es decir, por un golpe de una fuerza externa, pero es en el menor de los casos. Se dice que se da en un 30%. Consecuencias que pueda haber tras una lesión del ligamento cruzado anterior, podemos nombrar a la inestabilidad articular, ya que se produce una hipermovilidad biomecánica y funcional de la articulación. Luego tenemos a la alteración de la masa y la fuerza muscular, ya que se genera un déficit de la masa debido a la inactividad de la musculatura del miembro afectado generalmente, y se dice que el grupo muscular más afectado es el de cuádriceps. Y luego tenemos la alteración en el mantenimiento del equilibrio y la propiocepción, debido a que se afectan ciertos mecanorreceptores ubicados en el ligamento cruzado anterior, por lo que luego es un punto clave a tener en cuenta para la readaptación. Y finalmente podemos nombrar a la alteración de la marcha, ya que existen cambios en el patrón de la marcha según en el estadio en el que se encuentre la persona. Puede ser en fase aguda, cuando pasó menos de un mes tras la lesión, y una fase crónica que serían más de 2 años tras la lesión, y es cuando no se produce una buena rehabilitación y readaptación. Para finalizar con el abordaje de esta lesión, vamos a nombrar factores de riesgo. Dentro de estos tenemos a los ambientales, que pueden ser la interacción entre el calzado y el suelo, es decir, el tipo de calzado que usamos, como la superficie donde se practique el deporte, la meteorología, ya que hay ciertos climas donde aumenta el coeficiente de fricción de la articulación. Y finalmente podemos nombrar el calzado, que puede llegar a influir en la producción de las lesiones, como por ejemplo el diseño de la planta de la zapatilla. Luego tenemos factores anatómicos, que esto se relaciona más con el ángulo Q, es decir, que las personas
que han sufrido una lesión pueden llegar a tener un valgo más marcado, por lo cual se debe trabajar para revertir esta situación. Además de que siguiente son los factores hormonales, ya que se dice, o hay varios estudios que nombran que la lesión se produce más en mujeres que en hombres. Se han hecho diversos estudios donde se dice que pueden llegar a tener una incidencia las hormonas sexuales. Aunque la evidencia no es del todo concluyente, siguen haciendo estudios de este tipo. Luego tenemos los factores neuromusculares, donde esto tiene que ver con los patrones de movimientos alterados y la fuerza que tienen los diferentes grupos musculares, tanto el agonista como el antagonista. Debería haber una correlación entre las dos fuerzas para que ninguna tenga más predominancia, y por esto se podría haber, si hay un desbalance, podría haber unos efectos negativos para que se dé esta lesión. Con toda esta fundamentación que hemos trabajado referido a bases anatómicas, funcionales, bases de las funciones biomecánicas, como también aquellos mecanismos lesionales, factores de riesgo, tenemos que pensar en 4 pilares fundamentales a la hora de analizar cómo encararíamos el proceso de la creación de protocolos preventivos de lesiones. Vamos a hablar de los ejercicios de fuerza, los ejercicios de estabilidad, los ejercicios excéntricos y ejercicios de propiocepción. Entonces, para tener en cuenta estos 4 pilares tendríamos que atravesar un proceso de 5 puntos para desarrollarlos durante nuestros procesos de creación de material para trabajar con nuestros entrenados o nuestros clientes. Tomando las indicaciones de Michael Ball, tomamos como el punto 1 el calentamiento activo. Indispensable poder estimular en una fase temprana de la sesión de entrenamiento aquellos mecanismos protectores y preventivos de los sistemas, tanto estabilizadores pasivos como estabilizadores activos, sometiéndolos a estiramientos de corta duración, estiramientos balísticos para poder excitar el reflejo miotático, y también empezar con una fase preestimuladora de fases excéntricas, pero de baja intensidad, para después pasar al siguiente paso. Bien, el siguiente paso sería el desarrollo de la estabilidad y la fuerza excéntrica. Este punto es fundamental a la hora de una planificación, ya que la idea de la estabilidad es conseguir que nuestro entrenado comience a tener una propiocepción de su cuerpo en un estado estable o inestable, y que tenga un buen control motor a la hora de ponerlo en alguna base inestable, pueda como manejarse. Y la fuerza excéntrica es una fuerza mayor que la concéntrica, por lo tanto permite que el músculo se desarrolle y gane mejor fuerza a la hora de realizar los ejercicios, y así poder prevenir alguna lesión tanto en las articulaciones. El siguiente punto clave para el abordaje, para la prevención, es el desarrollo de la fuerza. El programa de fuerza debe estar orientado generalmente a un enfoque funcional de una sola pierna,
donde debemos tener un manejo del peso corporal, es decir, que haya progresiones, adaptaciones a cada persona. Progresiones con una única pierna. Luego tenemos el desarrollo resistencia funcional, ya que esto quiere decir que trabajemos sin máquinas para seguir con el trabajo propioceptivo. Luego tenemos el desarrollo resistencia de pierna única. Y finalmente, realizar ejercicios de pierna única con ejercicios de dominancia tanto de rodilla como de dominancia de cadera. Y continuando con el abordaje según Michael Boyle, él habla también del trabajo de cambio de dirección, no solo como un trabajo de ir a cono a cono, ¿no?, sino como un trabajo en el cual enfocarse en la fase de aceleración y en la fase más que nada de deceleración, de cómo justamente cómo detenerse y llevarlo a cabo con justamente esto, cambios de dirección en los que nos permita tener energía o noción de nuestros gestos y poder llevar a cabo de manera eficaz la técnica de carrera para evitar justamente una lesión. Bien, por último, Michael menciona que debe haber un cambio de dirección en el acondicionamiento. ¿Qué sucede? Las lesiones ocurren en la aceleración y desaceleración. Por ende, el autor menciona de que hay mucha frecuencia, mayor frecuencia ausente de los programas modernos de acondicionamiento, de la incorporación de planeada de paradas y arranques. Él dice, él menciona que es necesario incorporar paradas y arranques del programa de acondicionamiento para minimizar las lesiones en el campo de juego, sobre todo si se puede hacer en los días en donde no haya carreras con cambios de dirección. También habla sobre que hay que tener una buena relación cooperativa, entendida como realizar un trabajo interdisciplinario. Dice de que de esa forma el programa de fuerza y acondicionamiento de calidad disminuye la carga de trabajo en la sala de entrenamiento. En conclusión, un buen programa de resistencia y acondicionamiento es también un mejor programa para la prevención de lesión de ligamento cruzado anterior, pero bueno, no sé si eso lo mencionamos o no. Entonces, con toda esta información, tanto como los videos que vamos a ver en otro momento, como todo lo que hemos hecho, el repaso anatómico, las bases biomecánicas, los mecanismos lesionales, en qué gestos específicos, cómo se mueven los planos y ejes de esas lesiones, qué tipos de sistemas se lesionan, sistemas de estabilización pasiva, sistema de estabilización activa. Con todo eso tenemos que nosotros ya comenzar a desarrollar ciertas estrategias. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que diseñar como una especie de hoja de ruta. Claro, nosotros como técnicos tenemos que primero comprender las bases anatómicas, las bases biomecánicas, para con eso poder analizar las demandas específicas, ya sea en el ámbito de la salud como en el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo, diferentes tipos de niveles, y en el ámbito de la salud, tener que analizar las demandas de la vida diaria de la persona. Con esos análisis nosotros podemos tomar decisiones para evaluarle a la persona, de ahí poder describir si hay que trabajar sobre ciertos tipos de capacidades condicionales o sobre otro cierto tipo de capacidades coordinativas. Entonces, en base a eso, vamos a diseñar un programa. Ese programa tendrá más característica potenciadora, más característica preventiva o ciertas características de cada cuestión que nosotros consideremos en base a la evaluación.
cuando la persona sigue atravesando ese camino de ruta que nosotros lo vamos a ir acompañando en el entrenamiento, tendríamos que reevaluar. En el momento de la reevaluación podríamos tomar medidas a que si esas herramientas que utilizamos antes a la hora de analizar fueron eficaces, si esos diseños fueron eficaces también, y nosotros de ahí poder tomar nuevas herramientas, nuevos caminos para rediseñar y continuar nuevamente esta ruta de entrenamiento que, como dijimos antes, refiriéndonos al último texto que nombramos, que es Michael Boyle, que un buen programa de entrenamiento también es un buen programa preventivo, protector y preventivo. Entonces, bueno, eso es todo. Hasta acá ha llegado nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo. Los demás compañeros, si quieren prender el micrófono, hasta acá hemos llegado. Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo. Acá en este Muchísimas cuadro gracias está a todos. la bibliografía. Muchas gracias.